Bueno, yo me ha conmovido, estoy sacando a ver si encuentro un euro para darte. Bien, después de lo que ha dicho Sergio Vila San Juan, pues lo mejor que sería callarse y irse a otro sitio, ¿no? Hola. Ya que no puedo. Ya que has venido. Claro, ya que estás aquí, di algo. Di algo. Voy a decir algo. Algo terrible, ¿eh? Ya, pero ya verán, quiere ser malo, pero no le sale. No te creas, no te creas. Bueno, naturalmente uno acepta estar en un acto porque hay unas afinidades, si no, no estaría aquí. Esto queda más claro que el agua. Estas, me han dicho que necesito un... No, el micro. Lo tienes en la mano. Aquí. Bueno, ya me encuentro con el expreso. Bueno, primero, Gregorio, que nosotros le llamamos Goyo, es navarro, pero lleva más no desde hace más años casi que yo, ¿no? Desde 78 creo que es licenciado en Ciencias de la Educación, es doctor en Filosofía, y esto tiene cierta relación con lo que voy a decir. Ha sido desde maestro de escuela primaria, esto se nota en el libro, la experiencia de tratar con gente que aprende a leer, por así decirlo, a profesor universitario, que es otra dimensión, y en las que yo comparto, pero yo he sido profesor en el bachillerato, he sido profesor en la universidad, y hasta he sido profesor cuando hacía la milicia universitaria de soldados casi analfabetos. Por lo tanto, casi te supero en lo que es enseñar a aprender a alguien que no sabe leer. El libro que mejor trata, hay una cosa que es el libro es la mercedización conservadora, y es importante ese matiz porque aquí la gente suele identificar conservador con reaccionario. Yo no soy conservador, pero el conservador es fundamental como alguien que respeta una tradición, respeta un orden, lo mejor de un orden. Yo me he educado 40 años en Inglaterra y entendí muy bien lo que es ser un conservador. Y esto pasa, yo creo que pasa lo mismo con Marina, ¿no? Pasa lo mismo con Sabater, que son gente que se caracterizan por su sensatez, por su pragmatismo, por su claridad expresiva. Que esto no es fácil de conseguirlo, y menos en un país retórico como el nuestro. El saber expresarse, saber comunicar, y esto creo que este librito que tenemos ante nosotros es un buen ejemplo de comunicación, basado en una experiencia que ha tenido el propio Gregorio Nuri durante años. O sea que no solo hay una formación filosófica, sino una práctica, una realidad. Claro, para mí el libro que más me atrajo, como él sabe, es El cielo prometido, una mujer al servicio de Stalin, porque hay una capacidad narrativa que quizá no está en otros libros. El título, naturalmente, El cielo prometido, es No me mueve mi Dios para quererte, el cielo que me tiene prometido, que nosotros aprendimos en la escuela y 3 o 4 recordamos. Es el único que se ha dado cuenta de esa referencia. Es exactamente así. Tengo mucha cultura. Es exactamente así. Yo estuve en un colegio religioso y ahí aprendí de todo. Aprendí de todo. Antes de entrar claro, un libro es el estímulo que te da un libro. O sea, una lectura es o reaccionas ante esa lectura o no reaccionas. A mí, claro, el cómo enseñar a cómo leer es una cosa complicadísima, sobre todo en un país, con perdón, que no se lee, o sea que no hay tradición de lectura. Entonces, cómo hacer que la gente, joven o no joven, claro, yo no sé muy bien siempre si te diriges a la gente de educación primaria o a la gente en general. A la gente en general, ¿no? Bien. Por eso mi pregunta era si dirigido a todas las edades, dirigido incluso a los maestros. Sí, claro. ¿No? Sí. Y creo que tú cumples las dos misiones. Esa es la idea. ¿No? Sí, esa es la idea.
La otra es una cosa, claro, él habla del texto y el contexto, y de cómo tenemos que saber extraer el contexto del texto o al revés. Y es una cosa que yo la he vivido como traductor, como lector de poesía en inglés, o al principio cuando yo no sabía inglés, y es la capacidad de deducir un texto. O sea, que tú lees, yo por ejemplo leía a Eliot y no entendía la mitad, pero iba captando los contextos que había. Y creo que un libro, cuanto menos claro es, yo que conste que defiendo la claridad en lo que escribo, pero cuanto más claro es, más misterios, más secretos hay, y más obliga al lector a participar directamente. Tú hablas, claro, de la lectura, y supongo que también, o quizá aquí no queda muy claro, de hablar de los conceptos. Hay textos conceptuales y otros no conceptuales. Yo, por ejemplo, confieso que cuando leo filosofía lo paso muy mal, ¿no? Lo confieso aquí, pero no, que no pase fuera, los cristios otros, pero que hay, no es solo la cosa matemática, ¿no? Sino una serie de bueno, o sea que yo creo que a veces no comprender es estimulante, ¿no? Sin duda. Es bueno. Sin duda. Es bueno. O sea, el saber leer lo que es el contexto. Tú hablas de los niños y, bueno, claro, luego están todas las edades complejas, ¿no? Bien, ¿alguna cosa más? Como digo, el centro del libro es el texto y el contexto, ¿no? Tú dices, la lectura en papel es la lectura genuina. Bueno, yo creo que, claro, aquí creo que todos somos más o menos de la misma edad, pero no estoy muy de acuerdo. ¿Por qué leer en pantalla no es genuino? ¿Contesto? Sí, claro. La experiencia que tenemos ya en estos momentos nos está diciendo que la unidad que te proporciona el papel, la unidad textual que te proporciona el papel, no te la proporciona la pantalla. Segundo, que en el papel cada línea te lleva a otra línea. En el texto en la pantalla, en cada línea tienes referencias, links que te llevan a otros mundos. Y todos tenemos la experiencia de comenzar un texto en esta pantalla y acabar en no sé dónde, de tal manera que el concepto de la unidad del texto se pierde. Pero es que después hay otro elemento que también es más relevante. Hoy vemos ya también que más allá de las 500 palabras nos resulta muy difícil, por las razones que sean, me imagino que habrá causas neurológicas que habrá que estudiar, pero más allá de las 500 palabras nos resulta muy difícil hacer una unidad de contenido con el texto que aparece en la pantalla. Después, la posibilidad, yo digo aquí, y lo sigo absolutamente convencido, que hay cosas que nacen perfectas. Y esas cosas que nacen perfectas es absurdo someterlas a un esfuerzo de innovación, porque ya nacieron perfectas. ¿Cuáles son esas cosas? Pues sin duda, por ejemplo, la rueda. La rueda nació perfecta y es absurdo intentar construir ruedas triangulares. La cuchara nació perfecta y si nos ponemos a innovar estamos corriendo riesgos innecesarios. El vaso, el bacalao, el pilpil, y hay cosas que nacen perfectas y por lo tanto que bueno, puedes modificar, sí, pero es otra cosa. Entonces la idea de que el libro es un objeto que nació perfecto porque tienes aquí esta unidad, esta posibilidad de ir y venir, es decir, aquí primero que te exige una determinada posición, la posición del lector no es la posición del espectador. Y la pantalla te anima a situarte ante el texto como un espectador. Mientras que el lector es otra cosa. Yo diría que hay incluso una posición física moral ante las palabras del texto. Todo esto podríamos desarrollar más cosas, pero en este sentido digo que la lectura genuina, y me reafirmo, es la lectura en papel.
Además que es muy difícil ponerte a subrayar en la pantalla, acabas destrozando el ordenador. No, yo no estoy a favor ni en contra. Unos tienen una función y otros tienen otra. Hay gente que va en un tren, un avión y necesita la pantalla para llevar un libro. El libro es más que simplemente lo que dice, sino que el libro es un objeto. El libro es el papel, el formato, lo que ha hecho la editorial para que sea una buena tipografía, o sea que son muchísimas cosas que hace que no tenga nada que ver con la frialdad de un texto electrónico, ¿no? A ver, lo que quiero es saber si le encuentro algo que no me conteste. Claro, tú hablas citas un libro de economía, lo complicado que es. Claro, para mí siempre tengo un leitmotiv que es lo que dice Machado, lo que pasa en la calle, ¿no? O sea, los eventos constitucionarios que acontecen en la Rúa, y Machado lo traduce en lo que pasa en la calle. Es decir, un ejemplo de un tipo de lectura a otro. Pero mira, déjame, esto tengo que contestar. Ya lo sabía. En la tesis, una tesis directamente pedagógica que estoy defendiendo, es algo que hoy se tiende a ignorar por completo. La importancia de los conocimientos factuales para el desarrollo de la lectura. Es decir, que si no tienes conocimientos factuales, si no conoces cosas, vas a tener problemas con la lectura. Es decir, que es bueno saber cosas de historia, de geografía, de química, de ciencias, etcétera. Cuantos más conocimientos factuales tienes, menos posibilidades hay de encontrarte lo que llamo yo vacíos de sentido, vacíos factuales, ¿no? Y como sabemos que esos conocimientos cada vez están fallando más en las escuelas, de lo que sería el aporte de conocimientos, eso es, a mi manera de ver, lo que explica el declive de la comprensión lectora que estamos viendo un año tras otro y que pues ha llevado en los últimos datos de PISA que tendrían que salir en diciembre a una comunidad a hacer trampas para no quedar demasiado mal, ¿no? Pero efectivamente la comprensión lectora no se soluciona con técnicas lectoras, no se soluciona analizando textos. Necesitas tener mundo para entender un texto. Y ahí es por lo que estoy diciendo que para entender un texto de economía necesitas conceptos de economía, obviamente. Bueno, ahora hay un libro que yo estaba leyendo simultáneamente al tuyo, que es de un guatemalteco llamado Halfon, y es curioso porque aquí yo he sido profesor como tú. Sí. Y una de las primeras cosas que entendí de la enseñanza es el diálogo, que tú hablas del diálogo con el estudiante. Es decir, yo por ejemplo suprimí la tarima. Cuando llegué a mis clases no hay tarima y enseñaba como Sócrates, paseando, ¿no? Y paseando. Y luego había un discurso en el cual yo planteaba a un autor. Y es lo que hace aquí Halfon, que muy cerca de tus planteamientos. Y cito alguna cosa para que, si estás de acuerdo o no, si no estás, hemos hecho buena. Dame el micro si quieres. Sí, espérate. Como digo, aquí hay uno de los cuentos, es un profesor de enseñanza media que intenta convencer a los estudiantes que Mark Twain, citado por ti, y otros valen la pena o no valen la pena. Claro, Mark Twain lo cito muy intencionalmente porque ha desaparecido de las escuelas como una lectura, digamos, que no es pedagógicamente correcta ya. Exacto, pero lo es. Para mí sí, pero lo que comentábamos antes, yo creo que cuando se pregunta ¿qué es lo bueno para los niños? Pues lo mejor de lo más raro de lo mejor. Sí. Eso es lo que... Y sin embargo les estamos ofreciendo a los niños una literatura moral que tiene más de buenas intenciones que de buena prosa, ¿no? Sí. Bueno, pues esto es precisamente el discurso de Halfon, en el cual que los estudiantes dicen, no nos interesa Mark Twain, pues entonces de otra época, no sé qué. Entonces él hace un diálogo en el cual les convence de que Mark Twain vale la pena leerlo. Claro.
Entonces, bueno, la cuestión es que, a ver, en la página 18, para que veas tú la relación con lo que tú escribes, no voy a ser mucho más largo. Bueno, ahora es cuando ya... Ahora es cuando no lo encuentro, pero entonces ¿por qué lo quito? Dilo de memoria. Bueno, dos cosas. Luego me pasé casi todo el periodo profundizando en los vericuetos de ambos cuentos, en la red casi intangible de simbolismos que Poe había tendido justo por debajo de los textos, para sostenerlos, ¿no? Pero que en mi opinión esa era la diferencia entre un escritor y un escritor genial, el poder estar diciendo una cosa cuando en realidad se está diciendo otra. Efectivamente. El poder usar el lenguaje para llegar a un sublime y efímero metalenguaje. Creo que está dentro de lo que tú estás diciendo. Sí, exactamente. Exactamente, porque yo insisto en que una de las causas, por ejemplo, la causa fundamental de nuestro fracaso escolar, incluyendo las matemáticas, es un fracaso lingüístico. Y en todos ellos podemos ver lo mismo, la dificultad de pasar de la estructura superficial de un enunciado a la estructura profunda. Es decir, la conciencia para ver lo que explícitamente se dice, lo que no se dice. Pero que sugiere, te remite a otra cosa. Ese es el juego de la ironía y el juego de la inteligencia. Y solamente lo puedes adquirir leyendo. Y obviamente necesitas sorpresa. El otro día vino mi nieto de 9 años de la escuela con un libro que le habían mandado leer y me decía, literalmente, ya sé de qué va. Yo, ¿cómo? ¿Te lo has leído? No, pero ya sé de qué va. ¿Cómo que sabe? Ya sé de qué va. Va a ir de las mujeres, de la ecología, del trato de los animales y de no sé qué. Eso ya no es literatura. Cuando ya sabes de qué va, estás en otra cosa. Estás en un catecismo postmoderno, pero no es una literatura. Entonces, ese juego entre lo que explícitamente se dice y lo que se dice, o entre la estructura superficial y la profunda, es la clave de las matemáticas y de la poesía. Pero es que es lo mismo, es el mismo juego, matemáticas y poesía, o música incluso. Sí, bueno, yo creo que lo que más me ha interesado de tu libro, aparte de la cosa didáctica obvia, porque para eso es precisamente esa poner alerta al lector de cuál es la auténtica lectura, ¿no? Que no es la lectura de lo frívolo, sino que lo que esconde detrás de cualquier escritor. Y no voy a ser mucho más largo, pero podría decir, por ejemplo, sin pronunciar una sola palabra, o al menos sin pronunciar una sola palabra inteligible, las cuales siempre significan más. Entonces, bueno, vuelvo a decir que para mí la revelación del libro, lo que más me ha interesado es precisamente ese saber entrar en el otro nivel de la lectura, no el inmediato, que es el de los malos maestros, como tú sabes, de los malos profesores, de los malos críticos, y sino dar en la otra dimensión. Y esto es lo que a mí bueno, tú insistes en todo el libro, en lo fáctico, en lo fáctico, ¿no? Y creo que esto es una parte de la claridad expositiva que tiene Gregorio Lurie, que es considerable, que para mí es muy importante, porque uno de los problemas que tenemos es la retórica de nuestra expresión, y tú eres un ejemplo de claridad porque a veces la claridad es rebajar la lectura, en tu caso es estimular una lectura, dar otra dimensión. Ya te lo he dicho todo. Voy a contar una cosa, una confesión. Yo pues me imagino que como todas las personas a los que tenemos una querencia natural por lo cursi, escribimos poesía. Y yo comencé escribiendo cosas que decían melingítara, quirófora, ulalá y ulalindre calandria, y a todo el mundo le gustaba mucho. Pero me cansé de eso y entonces dije, no, voy a hacer poesía seria. Y se lo pasé a este buen hombre. Y me dijo, bueno, no está mal. Y dije, me tengo que dedicar a otra cosa.